Hola, ¿cómo están? Muy buena noche. Te saluda el pastor Emilio Martínez. Bienvenido a Palabra de Amor. El día de hoy quiero compartir contigo una experiencia personal, ¿ok? Una experiencia fabulosa. Como muchos se han dado cuenta, estuve fuera del país. Fui de viaje misionero a Brasil. Y lo que quiero compartir con ustedes es qué aprendí de mi viaje a Brasil. Y quiero ser muy honesto contigo. Nosotros estudiamos, escudriñamos, aprendemos, escuchamos, nos edificamos, escuchamos mucha palabra de Dios, asistimos a iglesia, asistimos a eventos evangelísticos, asistimos a charlas sobre la palabra y la escritura. Pero te quiero preguntar algo. Yo sé que muchas personas tal vez lo hacen, pero hay otras que no lo hacen. Y por eso he sentido en mi corazón hablarte en este momento de pasar de lo teórico a lo práctico. Nosotros tenemos que aprender que hay una comisión grande escrita. Está escrita y de eso te quiero hablar el día de hoy. Los tiempos son cruciales hoy en día. Es muy importante que nosotros dejemos de estar de lo teórico y empecemos a pasarlo directamente a lo práctico. Y quiero que vayas conmigo una vez más a las Escrituras. Quiero que te vayas a Mateo 28, 19. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La comisión es que nosotros tenemos que ir a todas las naciones. Muchos meses atrás predicaba respecto a la comisión, a la gran comisión, que las naciones no se refiere a países, ojo. Las naciones, eclesiásticamente hablando, ¿verdad? Si nos ponemos a escudriñar las Escrituras, por eso te digo, escudriña la palabra. Cuando se escribió acá respecto a naciones, la traducción de naciones es sobre etnias y entidades. ¿A qué me refiero con eso? Un grupo de personas que tienen una cultura, una costumbre, un grupo de personas que hablan un solo idioma, un grupo de personas que tienen una cultura en común, la podemos llamar como nación. Yo sé que en mi país natal, que es Guatemala, tenemos muchas naciones dentro de nuestro país. Escucha, porque tenemos diversidad de culturas y diversidad de idiomas adentro de mi propio país. Y me arriesgo a decir que en el tuyo estás en las mismas circunstancias. Entonces, de nosotros depende, escucha, de nosotros depende pasar de lo teórico a lo práctico. Y eso fue lo que yo aprendí en mi viaje a Brasil. En mi viaje a Brasil no únicamente puse en práctica lo que es la gran comisión, sino que mi corazón empezó a transformarse. ¿De qué manera se empezó a transformar mi corazón? Y quiero llevarte poco a poco en la Escritura. Marcos 12:31 nos enseña que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Cómo vas a poner eso en la práctica? ¿Cómo vas a poner esta enseñanza que encontramos en Marcos 12:31 en la práctica? Amar a nuestro prójimo como a ti mismo. ¿Tú te amas? ¿Estás amando a tu prójimo con la misma fuerza y veracidad que te amas a ti mismo? ¿Estás aplicando eso en la práctica y dejando de la teoría y en realidad amar a tu prójimo sin ver algo, sin esperar algo a cambio, sin señalar sus errores? Porque te recuerdo, en estos lugares cuando tú sales y eres portador de la palabra de Dios, te vas a encontrar con personas que son totalmente extrañas a la palabra de Dios. Son personas incluso que son abusivas, son personas que no tienen estudio académico, son personas que no han tenido más que una oportunidad y esa oportunidad les lastimó la vida. Escucha esto. Esas personas que no quieren saber de Dios tuvieron una oportunidad y en esa oportunidad fueron violados. En esa oportunidad fueron ultrajados.
En esa oportunidad fueron maltratados por sus propios padres o su propia familia. En esa primera oportunidad fueron echados de su casa siendo niños. En esa primera oportunidad no tuvieron alguien que les diera amor. Pero es ahí donde la gran comisión entra y empiezas a ir a todas las naciones y a poner en práctica lo que es el amor de Cristo Jesús. El amor hacia el prójimo, el amor al prójimo como a ti mismo. Empezar a reflejar ese amor día a día con cada una de estas personas que en su primera oportunidad fueron rechazados, fueron escupidos y fueron sacados y ultrajados y lastimados. Su corazón está herido, no quieren saber nada. Y es ahí donde tú, como portador de la palabra de Dios, les muestras que hay una segunda oportunidad, y esa segunda oportunidad se llama Cristo Jesús. Volver a nacer en una nueva criatura, empezar una nueva vida, empezar una nueva historia, darle vuelta a la página, empezar a escribir de nuevo. Pero ahora van a empezar a escribir con la mano del Espíritu Santo una nueva historia que va a marcar, una historia que va a dejar una huella por siempre, que es el amor de Cristo Jesús. Tenemos que pasar de todo esto que hemos aprendido, de la teoría, ir a la práctica. Y por eso es hermoso el andar en misiones. Porque el andar en misiones, tú andas en medio de la necesidad del prójimo. Y es ahí donde tú aplicas Marcos 12:31, amar, sin esperar nada a cambio, dar todo de ti, entregar todo al servicio del llamado de la gran comisión. Primera de Pedro 3:8 nos enseña que tenemos que amar fraternalmente, ser compasivos y ser humildes. El amor fraternal es un amor que abarca todo lo que tú no te puedes imaginar. Razas, culturas, costumbres, edades. Sin importar, es un amor fraternal. Un amor fraternal simboliza un amor de padre a hijo. Si Primera de Pedro me está enseñando a mí, Primera de Pedro 3:8, que tengo que poner en práctica el amor fraternal, yo debo reflejar ese amor de padre a toda aquella persona que se acerque conmigo con una necesidad espiritual. Ser compasivo con ese dolor y esa carga que está llevando. Ser humilde ante cualquier circunstancia. Y lo más importante, escucha, y con esto voy a ir terminando. Gálatas 6:2. Gálatas 6:2 nos enseña que tenemos que ayudar a llevar las cargas los unos con los otros. Compartir, escucha. Tú sabes que muchas personas hoy en día se acercan porque están cargados, porque quieren recibir un amor que nunca han encontrado. Quieren encontrar a alguien que simplemente los escuche. Y es por eso que nosotros tenemos que salir de la teoría y empezar a poner todo esto en práctica. Y es por eso que en esta noche quiero regalarte la historia que yo tuve en Brasil. Mientras yo empecé el día 1 en Brasil, el Espíritu Santo empezó a tocarme y empezó a revelar tantas cosas. Yo iba a predicar en Brasil en 2 ocasiones. De hecho, iba a enseñar un día, iba a predicar el siguiente día. Y pasé durante 2 semanas tratando de escribir las enseñanzas que tenía que dar allá. Me encanta escribir, por cierto. Pero cada vez que yo me sentaba en mi computadora, el Espíritu Santo me detenía y no me dejaba escribir. Y yo decía, Padre, pero yo no quiero llegar al último día y estar con una hoja en blanco sin saber qué es lo que tú quieres que yo hable en Brasil. Y me metí en oración, me metí en intimidad con el Espíritu Santo. Y fue ahí cuando el Espíritu Santo me reveló que tenía que llegar primero a ese lugar para poder entender qué es lo que yo debía enseñar. Y fue así, cuando yo llegué a ese lugar, el Espíritu Santo empezó a abrir mi corazón de una manera especial. Empecé a ver a nivel espiritual cuánta necesidad había. Empecé a sentir cada palpitar de cada una de esas personas.
empecé a amar a mi prójimo. Empecé a poner en práctica toda esa teoría que tú aprendes durante las escrituras, durante enseñanzas, durante prédicas, durante tantas maneras que nos alimentamos de las escrituras. Y simplemente le dije al Espíritu Santo: yo quiero ser un instrumento en tus manos. Cada vez que una persona se acerque a tu siervo, yo quiero ser portador de la presencia de Dios. Quiero ser portador de la palabra de Dios. Y empecé a meterme en cada una de estas necesidades. Por cierto, yo siento que he dejado parte de mi corazón en Queimados, Brasil, porque es ahí donde estuve. Conocí a tantas personas enamoradas de las cosas de Dios. Tú no tienes idea la sed y el hambre que hay por las cosas de Dios en esta nación. Hoy por hoy entiendo el por qué el Espíritu Santo permitió que yo fuera por primera vez con mi pastor Eber Rivera del movimiento Biguat a la hermosa nación de Brasil, o la localidad de Queimados, estar trabajando mano a mano con estos misioneros que están allí, que están metidos en ese lugar. Vengo enamorado de lo que están haciendo. Están enseñándole a las personas que sí se puede, que agarrados de la mano de Dios todo es posible. Están tocando las puertas de aquellas casas que nunca antes habían conocido al Espíritu Santo. Están rescatando niños que están haciendo nada en la calle, y en lugar de ser tomados como tráfico humano o tráfico de drogas, les están enseñando a amar a Cristo Jesús, les están enseñando las Escrituras, y al mismo tiempo les están ayudando a abrirles su mente y empezar a aprender algo nuevo. Yo tuve la oportunidad de compartir con 2 niños de manera especial. Uno de ellos le pregunté en portugués que qué quería ser de grande, y él me dijo: quiero ser arquitecto. Tú no tienes idea en dónde vive ese niño, y él quiere ser un arquitecto. Y empecé a hablarle, empecé a decirle que todo es posible si él entrega ese sueño a Cristo Jesús, que todo es posible, que no importa la circunstancia en la que él se encuentre o su familia, todo es posible, porque el Rey que le servimos es el que abre las puertas y que escribe en nuestra vida esa historia hermosa cuando estamos agarrados de él. Y empecé a hablarle sobre las Escrituras, empecé a hablarle, y ese niño estaba encantado. De hecho, empezó a hablar conmigo en español. Y ahí en ese lugar, en esta base misionera, en Queimados, los misioneros les enseñan inglés también. Y empecé a hablarle un poco en inglés a este niño. Y me di cuenta que están enamorados de las cosas de Dios, que están enamorados de lo que están haciendo. Y no tienes idea con qué alegría llegan a ese lugar. Pero la otra parte de la historia es todo ese grupo de misioneros, tanto de afuera como de adentro locales, que están en ese lugar. Hay un grupo precioso de personas en Queimados, Brasil, en Río de Janeiro, que están haciendo una obra hermosa. Están pasando día a día de la teoría a la práctica. Se están levantando de madrugada. Por la noche se reúnen a orar. Por la noche se reúnen ellos a alimentarse de la palabra. Por la noche ellos planifican para el reino de Dios. Cada día están anhelando alcanzar más personas, rescatar más niños y jóvenes de la calle. Se están alimentando y se siente la presencia del Espíritu Santo en esta base misionera. Tú solo entras a ese lugar y el Espíritu Santo está ahí. Se siente palpable el Espíritu Santo cuando tú sacas de la teoría y empiezas a poner en práctica lo que Dios está esperando de ti. Hay muchas personas ahí afuera que tienen un llamado misionero. ¿Qué estás esperando? Hay muchas personas que tal vez no sienten ese llamado misionero, pero yo te exhorto a ti en esta noche: ayuda a estas personas que están afuera haciendo esa tarea. Sé parte del movimiento. Sé parte de una persona. Apadrina a una persona que está haciendo el trabajo misionero en lugares muy difíciles. Tú no tienes idea de la dificultad en la que vive un misionero. Me arriesgo a decirte que hay días que no tienen ni qué comer.
Me arriesgo a decirte que en ese lugar donde duermen no tiene nada de cómodo, pero por amor a la obra, por amor a Cristo Jesús, han entregado sus vidas por completo. Se han entregado 100% a la obra de Dios, agarrados de la mano de Dios. Y es ahí donde el Espíritu Santo me llevó, y yo vengo enamorado de las cosas que están pasando a nivel ministerial y misionero en muchos lugares. Salí de Brasil enamorado, no solo de lo que está sucediendo en Brasil, sino que salí enamorado aún más de las cosas de Dios. Me monté a ese avión de regreso acá, a casa, y lo primero que le dije al Espíritu Santo fue: llévame de nuevo a un nuevo lugar, porque lo único que quiero hacer es portador de tu palabra. Yo quiero salir de la práctica cuanto antes y meterme en la teoría con la mayor intensidad y con el mayor tiempo posible. Porque no tienes idea de la satisfacción que se siente cuando una persona acepta a Cristo Jesús. Cuando una persona, cuando está quebrantada, donde ha pasado por procesos de muerte, donde ha pasado por intentos de suicidio, donde ha sido violado, ultrajado, donde ha salido de drogas, donde ha estado metido en prostitución, donde ha estado metido en brujería constante, donde han sido santificados en altares de brujería, donde tú caminas en esos barrios de Queimados, Brasil, y en las esquinas encuentras altares satánicos. En esos lugares es donde esos misioneros están trabajando. Y yo sé que hay lugares aún más difíciles, en otros lugares, yo lo entiendo. Pero es donde nosotros tenemos que entender que la gran comisión existe y se está trabajando hoy en día. Y te exhorto a que tú te pongas a poner en práctica y empecemos a mover esa gran comisión con ese sinfín de personas que han dicho: heme aquí, yo quiero ir. Así que por favor, la enseñanza de hoy es: sal de la teoría y ponlo en práctica. Porque todos nosotros tenemos que poner en práctica, porque va a haber un día donde vas a estar delante del Padre y Él te va a preguntar: ¿qué hiciste con lo que te encomendé? Y esa es la gran comisión. Los bendecimos en el nombre poderoso, sobre todo nombre de Cristo Jesús. Y por favor, comparte la palabra de Dios en cada momento.